Qué gusto recibirles. Muy buenos días en esta jornada de lunes, abriendo la semana con las primeras noticias. Con suspenso, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, bienvenidos. Esto es la primera edición. 15 grados en la temperatura a esta hora y estamos en vivo, En vivo por acá, como siempre, con las primeras noticias en TV Ciudad. Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para esta jornada, ¿le parece? Algo que es muy esperado por la gente que está de paseo o se quedó en su casa disfrutando del feriado laborable. Bueno, la mínima para hoy era de 14 grados, la actual 15, como decíamos, y la máxima para esta jornada será de 28 grados con cielo nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y el cielo se mantendrá nuboso con periodos de claros para mañana martes 21, las temperaturas extremas 14 y 30 grados. Ya llovió la semana pasada. Exactamente. ¿Qué pasa el miércoles? Una mínima de 16, máxima de 30. También temperaturas altas. Vuelve el calor a la ciudad. Así las cosas. Esto es lo que dice el pronóstico de Inumet para hoy y las próximas horas. Y algunos de los temas que tenemos para desarrollar hasta las 8:30 de la mañana tienen que ver con lo que está pasando justamente en esta semana de carnaval. La Cámara Uruguaya de Turismo espera buena afluencia en los fines de semana, pero una caída estrepitosa entre lunes y viernes. En otro orden, les contamos que la Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunció sobre el proyecto Neptuno. Entre otras cosas, recomendó liberar información sobre esta iniciativa y además diseñar un plan de participación pública. Y el gobierno está ajustando los detalles para la posible importación de frutas y hortalizas. El ministro de Ganadería ya adelantó que se habilitó la importación de zanahoria debido a una malísima cosecha por la sequía reinante. Estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo en esta mañana que, como decíamos, se presenta fresca. 15 grados en la temperatura a esta hora. @IMTránsito, @MDTransporte. Algunos aportes que nos hace el Centro de Gestión de Movilidad para hoy. Sí, hasta mañana va a estar cortado el tránsito por Waldemar Hansen entre Atira y Daniel Zorrilla. Y también camino Casaballe entre Garzón y Waldemar Hansen hasta el 3 de marzo. Esto por obras del ferrocarril central allí en Colón. Luis Urraco entre Zambulla y Mariano Moreno hasta el 3 de marzo estará cortado. También Juan Acosta entre Francisco Pla y Genoa, cortado también desde hoy y hasta el 6 de marzo. Hasta el 6 también va a estar cortado Miguelete entre Fernández Crespo y Arenal Grande. Algunos de los cortes que están previstos y que se mantienen, porque son cortes algunos de estos viejos que, bueno, van a continuar un poquito más. Muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Como decía Pilar en el arranque de esta edición de MBD Noticias, la Cámara Uruguaya de Turismo augura una semana de carnaval que alternará muy buenos niveles de ocupación durante los fines de semana con caídas abruptas, dicen, de lunes a viernes. Sí, exactamente. La presidenta de la Cámara de Turismo, Marina Cantera, dijo que se esperaba 100% de ocupación. Habrá que ver si finalmente se concretó en los primeros días, pero bueno, esta caída también la espera que se va a producir en estas horas. Colonia nos comenta que viene con un 84% de ocupación, La Paloma, por ejemplo, 75%, Piriápolis, que prácticamente va a estar al lleno total, también Canelones, con un 100% de ocupación, según nos dicen, prácticamente no queda casi lugares en el departamento, aunque no nos plantearon aún alquileres de casas porque no tenían todavía ese dato. Pero sí en lo que supone alojamiento va a estar prácticamente todo colmado. Además, con respecto a Punta del Este, desde el sector hotelero se informó que al menos hasta este martes la ocupación superará el 90%. La presidenta de la Cámara de Turismo dijo que en general, en la mayoría de los destinos, habrá caídas de actividad muy grandes tras este fin de semana. Algunos destinos como Piriápolis nos hicieron la salvedad al pasarnos los datos de que la semana, a partir del martes, hay una caída bastante estrepitosa en la ocupación, ¿no? O sea, de porcentajes muy altos, como estábamos hablando, del 100%, del 90%, baja al martes a porcentajes realmente bajos para los destinos. Creo que quizás esto no estaba tan dentro de lo que los destinos estaban pensando, ¿no? Como que quizás se mantenía un poco más, siempre baja en la semana, pero quizás que la caída fuera menor. Da la impresión de que este carnaval va a ser un carnaval bien de fines de semana.
Bueno, y a propósito, el movimiento en la terminal de Tres Cruces en el marco de este feriado de carnaval indica que podría llegarse a confirmar un aumento de más o menos el 34% respecto al carnaval del año pasado, aunque según señalan que todavía es un 12% menor al habitual hasta el año 2020, antes de la pandemia. Sí, y en Montevideo los ómnibus van a tener horarios especiales, van a funcionar en toda la semana como horarios de sábado. Se recomienda de cualquier manera consultar cada línea en el sitio web del Sistema de Transporte Metropolitano, la STM, seleccionando la opción horario especial carnaval lunes y martes, porque el miércoles, bueno, se retoma la actividad a nivel de ómnibus. Exactamente. También se modifica por estas horas, recordemos, lunes y martes, el funcionamiento de algunos servicios de la Intendencia de Montevideo. Y, por ejemplo, el Palacio Municipal va a permanecer cerrado hoy y mañana, martes 21. El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad durante ambos días, tanto la operativa como la actividad de motocarros. Sí, hay que destacar también que las oficinas de información turística funcionan en horario normal de 9 a 17 horas. Y también va a funcionar en horario normal el mirador panorámico, lindo paseo para hacer desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas y se van a desarrollar actuaciones artísticas gratuitas a las 14, a las 15 y a las 16 en esta jornada y mañana también. Y se queda un ratito más y aproveche y ve el atardecer allí, un que café es espectacular. Arriba, ¿no? Café, qué linda atardecer, vista, ¿no? 360. 360, totalmente. Bueno, así las cosas, ¿eh? Vamos a dejar este asunto de lado y nos metemos en otros temas y tiene que ver con que Italia solicitó al gobierno de Brasil que ejecute la sentencia del torturador uruguayo-brasileño Pedro Antonio Mato Narbondo. Narbondo, recordemos, fue condenado en 2021 por la causa del Plan Cóndor en Roma, justamente en Italia. La solicitud fue firmada por el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, y enviada al gobierno brasileño por vía diplomática el 7 de diciembre del año pasado. Según la información publicada por el medio brasileño Opera Mundi, en el documento del gobierno italiano explica que la solicitud de extradición de Narbondo, enviada a Brasil el 29 de diciembre de 2021, fue denegada debido al artículo 5 de la Constitución brasileña que prohíbe la extradición de nacionales y que, en consecuencia, solicitan a las autoridades brasileñas, con base en la ley de migración, la ejecución de la pena en Brasil. Pedro Mato Narbondo, militar retirado del ejército uruguayo como ex coronel, adquirió en el año 2003 la nacionalidad brasileña heredada de su madre. Precisamente por ser brasileño, el gobierno negó su extradición a Italia. Actualmente vive en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento. Conocido como el burro en nuestro país por la forma brutal que conducía sus interrogatorios, es uno de los 14 torturadores condenados por el Tribunal de Roma a cadena perpetua. Las víctimas de Mato Narbondo son Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recaño y María Emilia Islas. Como la Constitución brasileña no admite la pena de muerte ni la cadena perpetua, si se acepta la solicitud de Italia, la sentencia del coronel debería reducirse de acuerdo con la ley penal brasileña. El gobierno brasileño ya dejó en claro que existe la posibilidad de que los ciudadanos condenados en el extranjero, a quienes se les negó su pedido de extradición, cumplan sus condenas en Brasil. Por otra parte, les contamos que la justicia dispuso el procesamiento sin prisión del médico militar Ricardo Revetria por las torturas a ex presos políticos en el batallón de infantería número 7 del departamento de Salto. Sí, justamente el juez Claudio Melo le imputó un delito de abuso de autoridad contra las personas detenidas. La denuncia había sido presentada el año pasado por una decena de militantes y exmilitantes del Partido Comunista del Uruguay por violaciones a los derechos humanos perpetrados en el batallón de infantería número 7 de Salto. Las denuncias referían, en esencia, a los abusos perpetrados entre 1974 y 1976 contra militantes detenidos en su mayoría en el marco de la Operación Morgan, según una nota de Brecha. El fiscal Ricardo Percivale había solicitado el año pasado el procesamiento con prisión de Ricardo Revetria, un médico militar identificado por varios testigos como partícipe de las torturas sufridas en esa unidad militar. Revetria, un reconocido médico salteño, fue imputado como coautor de los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad. El fiscal aseguró que el médico fue una pieza clave en la represión desplegada en dicha unidad militar. En la sentencia a la que accedió MB Noticias, la jueza Claudia Melo García decretó el procesamiento sin prisión de Ricardo Alberto Revetria Invernici como presunto coautor penalmente responsable de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos. La justicia entiende, no importa cuál fuera el régimen imperante en el momento,
documento, es por demás claro y evidente que ningún sistema puede permitir o considerar como válido la detención arbitraria, privación de libertad sin resolución alguna de la justicia competente y sometimiento a torturas sistemáticas más allá del periodo en que se vivía. Absolutamente ninguna persona estaba ni podía estar autorizada a actuar como se hiciera en el Regimiento de Infantería número 7 con relación a los detenidos. Bueno, muy bien. Como decíamos en el arranque de esta edición de MBD Noticias, la Institución Nacional de Derechos Humanos realizó una recomendación sobre el proyecto Neptuno. Sí, justamente las autoridades ordenaron liberar la información y además diseñar un plan de participación pública, que era lo que los organismos, de la sociedad civil estaban reclamando. La Institución Nacional de Derechos Humanos ya había emitido una resolución el año pasado, durante el Consejo Directivo anterior, ante la denuncia de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida sobre el proyecto Neptuno, que incluye la construcción de una nueva planta potabilizadora de OCE en San José. Este nuevo posicionamiento tuvo lugar después de los descargos del Ministerio de Ambiente y de OCE y está dirigido a Presidencia, OCE, al Ministerio de Ambiente, a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y a la Intendencia de San José. La institución dictó una resolución instando y recomendando al Estado a suspender el proyecto hasta tanto no se hubieran hecho una serie de consultas importantes respecto del impacto ambiental, que se hubiera brindado la información necesaria y abierto de alguna manera ese proyecto a la sociedad y a la sociedad civil y los usuarios. Y lo que ocurrió fue que en realidad esa resolución no fue implementada. Y esta nueva resolución enfatiza, que claro, nosotros lo vemos siempre desde el punto de vista de derechos humanos, como es lógico, enfatiza dos aspectos que creo que son muy importantes. El primero es que se libre la información a la opinión pública sobre el cual ha sido el desarrollo del proyecto hasta ahora, porque buena parte del proyecto había sido calificado como confidencial. Entonces no había conocimiento por parte de la opinión pública de qué era lo que iba a hacer y qué consecuencias podría tener. Entonces lo que se recomienda es que ese proyecto tenga la más amplia difusión pública. El segundo punto, que es tan importante como el primero, es que se diseñe un plan de participación pública. Hoy vamos a ver cómo sigue ese asunto. Vamos a hablar ahora del déficit hídrico y la emergencia que se da justamente en este marco por la sequía. En ese sentido, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, señaló que el Ministerio de Ganadería no le está brindando asistencia a este departamento, Montevideo. Sí, justamente además Cose, Josema, dijo que la principal afectación, es decir, más del 90% de los afectados son producciones familiares y además están pasando, todo lo que es la situación de déficit hídrico de manera muy dura. No, no estamos recibiendo asistencia. De hecho, nosotros estamos generando 4 medidas muy importantes para los productores rurales de Montevideo Rural, 3 destinadas a mitigar la situación porque realmente está muy mal. Son, digamos, en su enorme mayoría, más del 90%, productores familiares, ¿verdad? Y la verdad que el golpe ha sido muy duro, nos preocupa incluso el estado de ánimo en el que están. Nosotros les hemos planteado asistencia y se anotaron de entrada como 70 productores, de los cuales ya están siendo atendidos 60. Una de las medidas es con nuestra maquinaria preparar los tajamares para, bueno, ahora que empezó a llover, que tenga un buen lugar para acumular agua, esa es una. La otra es que pusimos un fondo no reembolsable, o sea, no un crédito, porque esta gente no tiene capacidad de endeudarse. Pusimos un fondo no reembolsable, ya se anotaron, ya lo estamos empezando a ejecutar, para ayudar a la gente a recuperar algo de lo que está perdiendo. Y también generamos un fondo los exoneramos de la tasa general que tiene que pagar de entrada. Esas son 3 medidas de mitigación y una cuarta medida que también armamos un fondo no reembolsable, o sea, no es crédito, es dinero que vamos a dar para proyectos de adaptación.
Bien, vamos a otros asuntos. Les contamos que la Intendencia de Montevideo anunció este domingo que el Parque Lecoq va a permanecer cerrado hasta nuevo aviso. Sí, exactamente, y se debe también al riesgo de incendio que hay allí en el Parque Lecoq, a la sequía que recién veníamos hablando también y a la situación de déficit hídrico que sufre el país. Sí, esta disposición tiene como objetivo preservar la seguridad tanto de los animales como la de los visitantes. Y seguimos de alguna manera en tema porque una resolución que tomó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a cargo de su titular Fernando Matos es que habilitó la importación de zanahorias para 8 productores del rubro que vieron su cosecha gravemente afectada por esta sequía. Sí, esto es una decisión excepcional que hace años no se tomaba. Por el momento será solamente para zanahorias porque, según dijeron las autoridades, hay abastecimiento de las demás frutas y verduras. La posibilidad de importar alguna fruta o verdura estaba en la mesa desde hace algunos meses, cuando se empezó a prever que este verano la sequía traería mayores consecuencias que en años anteriores. La importación en este sector es compleja, ya que de no controlarse puede ser muy perjudicial para la producción nacional. Así lo explicó esta mañana Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que estuvo en reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas para ajustar los términos de las importaciones. Matos señaló que hay que considerar todas las variables, alcanzar un precio justo, abastecer al mercado y no liquidar al productor nacional. Nicolás Chiesa, director general de la granja de esta cartera, dijo a MBD Noticias que la decisión de habilitar 8 licencias de importación se tomó luego de varias reuniones con los productores de zanahorias. Ellos están muy preocupados porque están perdiendo su cadena comercial y su actividad, y fue una decisión del ministro y del ministerio de apuntalar y ayudar a los productores que pudieran mantener su actividad, que pudieran mantener sus clientes, que en definitiva no se cortara su cadena, porque luego retomar una vez que se pierde es muy difícil. Por eso se los está acompañando y ayudando a hacer los contactos para que ellos mismos, en definitiva, puedan en algo apuntalar su comercio trayendo zanahoria del exterior. Para tener una idea, que no va a compensar la pérdida. Una hectárea de zanahoria te produce unos 50.000 kilos aproximadamente de zanahoria. 50.000 kilos son 2 camiones que tendrían que venir del exterior para cubrir una hectárea de zanahoria. Y hoy, por ejemplo, están pensando en traer 5 viajes, así que estamos pensando en lo que producirían 2 hectáreas y media de zanahoria. Y cualquier productor de esto tiene 20, 30, 40 hectáreas. Y la información surge ahora desde exteriores, de la mano de nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Pilar, José María, buen día para ustedes, desde luego para nuestro público. Estamos en la sede central del ZUNCA, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, a propósito del Congreso celebrado el pasado viernes y sábado, que lleva el nombre 50 años de la huelga general, este Congreso número 18 del ZUNCA, que evaluó varios temas, ¿no? Allí 1.600 congresales tuvieron la posibilidad de debatir en 6 comisiones que se formaron de manera independiente diversos temas de índole sindical, pero también de índole nacional, como la reforma educativa, los cambios en la negociación colectiva y también la rebaja en la inversión que está realizando el Estado uruguayo. Para dialogar de esto y mucho más estamos con Daniel Diverio, quien es presidente del ZUNCA. Diverio, gracias por recibir el móvil de MBD Noticias. Bueno, ¿cuáles son los principales objetivos de cara a estos próximos 3 años? Bueno, buenos días. Lo primero que hicimos nosotros en el Congreso fue una evaluación, un balance de lo que ha sido del último Congreso 2020 a la fecha. Y lo que decíamos en el Congreso 2020, ojalá lo hubiésemos borrado, porque realmente el diagnóstico es lo que se está dando. Porque hay una recuperación de la economía del Uruguay, estamos en algunos niveles prepandemia, sin embargo lo que estamos viendo es que estamos en un escenario mucho más complejo en cuanto a la desigualdad y la distribución de la riqueza. Porque hubo un crecimiento económico muy importante, sin embargo, crecieron miles y miles de nuevos pobres que hay en el Uruguay. Hay más gente comiendo en las ollas populares y ha tenido una caída permanente del salario, la jubilación y las pensiones. Ese es el primer balance que hacíamos. Y mirando en perspectiva hacia adelante, nosotros tenemos 2 otros objetivos centrales enseguida. Primero tiene que ver con seguir peleando para intentar frenar lo que es una reforma de la seguridad social que es salvaje con el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Lo segundo,
lo que tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo para la concreción del tercer Congreso del Pueblo, objetivo de nuestra central. Y lo tercero que también ubicamos ahí, lo que tiene que ver con la 10ª ronda de Consejo Salario, que nosotros somos los primeros a ser convocados allá por el mes de abril, y está claro que esa ronda de Consejo Salario tiene muchos desafíos. Primero porque se ha intentado modificar lo que son los criterios de programación colectiva, eso dejando mucho más complejos los trabajadores y trabajadoras para poder avanzar, dando mejores condiciones para el sector empresarial en esa mesa de negociación. Y lo segundo, que está claro, que nosotros analizamos que el Producto Interno, el PBI sectorial, el crecimiento que hubo en la industria de la construcción, amerita discutir cómo se distribuye ese crecimiento. En ese sentido, los trabajadores definimos que vamos a ir a esa ronda de Consejo Salario a discutir cómo somos parte de la distribución de ese crecimiento. Y está claro que para nosotros también es muy importante discutir lo que tiene que ver con la inversión pública. Un recorte muy duro que hubo durante 2020 y nosotros pensamos que en esta rendición de cuentas se tiene que revertir eso y generar mayor inversión pública para mejorar las condiciones del conjunto de la población, pero también porque eso genera mano de obra y es fundamental para la construcción. Diverio, también en la resolución final fueron muy críticos con algunas acciones del gobierno nacional. Por ejemplo, dijeron que el gobierno controla las ollas populares, pero no controla la torre ejecutiva, por el caso Esteciano puntualmente. Sí, claro, eso quedó evidente. O sea, hay que destacar que ojalá que no existieran las ollas populares, porque sería la realidad que todo el mundo tiene un plato de comida para acostarse a dormir. Pero las ollas populares existen a partir de la gran desocupación o por la caída de miles y miles de uruguayos en la pobreza y la indigencia, que esas ollas populares sostienen por lo menos a ese sector de la población. Esas ollas populares son sostenidas de forma voluntaria por una cantidad de uruguayas y uruguayos que son solidarios con aquellos que están jodidos. Compañeras y compañeros, vecinos y vecinos, que todos los días se ponen a pelar una cebolla, una papa, un pedazo de carne para construir esa posibilidad. Está claro que el gobierno rápidamente, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, sale a controlar cuántas papas hay, cuánto arroz, si se puso más carne, menos carne. Mientras se controla eso en el cuarto piso del torre ejecutivo, se instala justamente un aparato para delinquir, para justamente vender pasaporte, pero también fundamentalmente para hacer un seguimiento e investigación, cosa que pensamos que se había ya eliminado, que son de la época más oscura, como por ejemplo el seguimiento al presidente de la central o el seguimiento a los gurises estudiantes que estaban llevando medidas para mejorar sus condiciones o incluso los profesores. Entonces yo creo que hay una gran contradicción y se quiere tapar por un lado el tema de las ollas y por otro lado tenés un agujero gigante así en caso de corrupción, ¿no? Le hago la última para ir cerrando. Cuando estuvimos haciendo la cobertura el día viernes del Congreso, muchísimos compañeros suyos nos dijeron que les llegan mal los descuentos, ¿no?, de sindicales al recibo de sueldo. ¿El Zunca piensa hacer algo particularmente en este sentido? Porque digamos que esto también reviste una ilegalidad por parte de las patronales. Sí, en realidad el trabajador se afilia de forma voluntaria al sindicato, nadie está obligado. Cuando nosotros hacemos asamblea, los trabajadores firman una planilla en la cual se afilia. Es claro que después las empresas, por lo general muchas de ellas, no le hace el descuento que el trabajador mismo pide que le hagan el descuento para aportar su herramienta sindical. Bueno, tenemos una condición de que tenemos más del 80% de los trabajadores afiliados al sindicato, sin embargo, cotizante es muy inferior el número que se está recibiendo. Eso genera, claro, que las empresas, quizás algunas por dificultades administrativas, pero algunas con intencionalidad, intentan frenar la organización sindical pensando que la finanza, que saben que es el tema central de cualquier organización, bueno, tratan de debilitar por ahí. Entonces los trabajadores reclaman poder tener la condición de aportar a su sindicato y es un reclamo que le hacemos en todas las obras y se están haciendo porque estamos viendo que hay una intención clara, vuelvo a reiterar, de frenar lo que tiene que ver el crecimiento de la organización sindical en víspera de lo que se viene para adelante, fundamentalmente con la 10ª ronda de Consejo Salario, ¿verdad? Muchas gracias. Estas son las principales novedades desde aquí, desde el Zunca, a propósito del Congreso número 18 del gremio. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Volvemos a ti si surgen novedades en otro sentido. Muy bien, bueno, vamos con otros asuntos nosotros, porque desde hoy y hasta el día viernes, Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, va a estar participando del encuentro anual de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es la mayor organización de su tipo y que justamente es presidida por Cose, ¿no? Sí, es justamente la primera vez que Cose va a presidir esta reunión en el año 2023, justamente como titular de la organización.
Fui electa en noviembre en el Congreso de Corea presidenta de la CGLU, que es la organización internacional, la Unión Internacional de Ciudades y Gobiernos Locales, que aglutina unos 250.000 ciudades y municipios del mundo. Tuvimos ya una primera reunión de directorio virtual en enero, muy buena, verdaderamente con una gran participación, y ahora vamos a tener el primer encuentro presencial de todo el directorio. Va a ser más que el directorio, están yendo representantes de muchos lugares, y es un encuentro que va a durar una semana de reflexión para unirnos más, para sacarle más provecho a la acción de las ciudades, a las acciones locales. Las ciudades tuvieron un rol fundamental durante la pandemia que hizo visible lo que significa la cercanía y la localidad para la implementación de políticas. En noviembre firmamos un pacto, todas las ciudades de CGLU, que tiene 3 ejes principales, centrado en el cuidado, resignificar el cuidado, cuidando a las personas, al planeta y a la democracia. Eso lo tenemos que volver realidad con acuerdos y llevar un mensaje de los mejores valores desde las ciudades para el resto del mundo. Así que va a ser un encuentro de trabajo interesante. Verdaderamente vamos a estar bastante encerrados toda la semana, pero creo que va a ser muy bueno. Señores, es momento de hacer una pausa muy breve y ya venimos para el segundo bloque de esta primera edición de MBD Noticias. Y seguimos en verano y justamente Monteverano está un programa desarrollado por la Intendencia de Montevideo con distintas actividades. Tiene una cantidad justamente de eventos que se están desarrollando en la ciudad, y de esto estuvimos hablando con el secretario de Discapacidad de la Intendencia, estamos hablando de Martín Nieves. Sí, el jerarca destacó que estas actividades, son justamente un elemento central que la Intendencia viene consolidando. Nosotros para este año vamos a estar desarrollando fuertemente el componente de participación. En ese sentido, junto con el Consejo de Participación de Personas con Discapacidad, estaremos recorriendo varios barrios de Montevideo, varias zonas, estaremos realizando actividades culturales y fortaleciendo como un elemento central que venimos desarrollando en esta gestión lo que tiene que ver con el trabajo. Nosotros este verano, en febrero en particular, tuvimos una preciosa experiencia de carnaval inclusivo. Ese carnaval inclusivo se pudo realizar y se pudo fortalecer a partir de la participación de los escenarios populares que es fiel reflejo de esto que me comentabas, y a partir de ese trabajo vamos a poder realizar varias acciones, muchas más acciones vinculadas con la cultura y el arte inclusivo, y eso lo vamos a poder hacer principalmente y con todo el aporte y la colaboración de los vecinos, sin los cuales no podríamos realizar estas acciones. Y del ámbito internacional vamos a destacar una que conmovió profundamente en los últimos días, lo que tiene que ver con las consecuencias del sismo que se vivió en Siria y en Turquía. Y las autoridades turcas, José María, decidieron dar por terminadas las tareas de rescate en la mayoría de las provincias afectadas por el terremoto. Sí, más de 46.000 personas se murieron por los sismos allí en Turquía y en Siria, pero se espera que la cifra sigue aumentando, dicen las autoridades, porque miles de personas siguen desaparecidas. Decir las cosas, esto es lo que estaba pasando allí en Turquía y Siria. Lamentable lo que ocurrió. Muy triste. También había un informe de UNICEF a propósito de la gran cantidad de niños que habían fallecido y también desaparecido. Es lamentable lo que ocurrió allí. Bien, el presidente de México, vamos a cambiar de región, nos venimos a este continente. Manuel López Obrador firmó este fin de semana un decreto para nacionalizar el litio y entregar todas las reservas del mineral del país al Ministerio de Energía. Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones y en otro tiempo, es
nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México. Bueno, y este fin de semana, ya en el final, decirles que falleció la diputada blanca por el departamento de Rivera, Virginia Frost. Ella ocupaba el cargo desde el año 2020, cuando el diputado electo, en ese caso Gerardo Amarilla, pasó a desempeñarse en la Subsecretaría de Ambiente. Y también este domingo falleció a los 82 años Carlos Goberna, creador, director, cantante de Sonora Borinquen. El cantante, director de orquesta y compositor uruguayo publicó más de 40 álbumes con Sonora Borinquen, escribió el libro Sigue el baile y fue distinguido como ciudadano ilustre de Montevideo en el año 2012. Sonora Borinquen es una de las bandas de música tropical uruguaya más importantes de todos los tiempos. Fue fundada en la década del 70 por Carlos Goberna, quien dirigió la agrupación durante más de 50 años. La banda logró gran popularidad gracias a su estilo musical único, mezcla de cumbia, salsa y otros ritmos tropicales, y se convirtió en uno de los máximos exponentes de la música tropical de nuestro país. Además, Borinquen se convirtió en la orquesta más longeva de la plena nacional, conquistó públicos de los más diversos y hasta tuvo su propio libro, Hasta la Borinquen, de Diego Recoba y Agustín Fernández. Carlos Goberna falleció este domingo a los 82 años. Bueno, así las cosas, la movida tropical está de luto. Carlos Goberna falleció entonces, como decíamos, a los 82 años. Como nosotros, uno se acuerda, perdón, José, sí. uno se acuerda de las canciones, ¿no? De todo lo que hizo para... Elena, por ejemplo. Entre otras, Entre ¿no? otras. Tiene una cantidad, grabó más de, ahí lo decíamos, 40 álbumes en más de 50 años de carrera. Bueno, decía, hasta acá llegamos con la información en esta primera edición de MD Noticias, pero quédense en la pantalla de TV Ciudad porque ya arranca un compilado de notas de Ciudad Viva, el material que hemos estado realizando desde marzo hasta la fecha. Bueno, hay un compilado de las mejores notas que, bueno, pasaron por nuestra pantalla. Bien, y nosotros nos estamos reencontrando a las 2, a la 1. A la 1 siempre me pasa lo mismo. a la 1 con la actualización informativa con Rosina Mayarini. No, por supuesto. Y nosotros bien tempranito, a las 8 con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien.